Hola, estimados estudiantes, muy buenos días. Pues como saben, tenemos el día de la clase de Derecho Penal el día de hoy a las 11 de la mañana. Es para mí un gusto estar con todos ustedes en esta materia. Veo que van entregando muy bien lo que son sus productos. No han habido como que muchas dudas al respecto de los temas y sobre todo en las instrucciones de cada una de las actividades que tienen ustedes que realizar, lo cual pues me da mucho gusto ya que se están aplicando en lo que es la materia. Bueno, lamentablemente la fecha anterior no se pudo realizar la videoconferencia ya que me marcaba error el sistema, pero pues aquí estamos y esperamos que les sea de utilidad esta, esta clase. Ahorita todavía no entra ningún estudiante, por lo cual va a quedar grabada la presente sesión para que la puedan consultar posteriormente y continuar con la entrega de sus productos. Tenemos aquí lo que es la presentación. Nuestra orden del día, en el cual, pues bueno, se les da la más cordial bienvenida no solo a la materia, sino también a esta universidad, en el cual pues es el espacio que tienen ustedes para poderse desarrollar profesionalmente. Vamos a ver lo que son algunos temas de la materia, cómo se analizan los delitos, que es parte fundamental de las autoridades, en este caso del Ministerio Público, en coadyuvancia con las policías y de igual manera de los abogados, que debemos de conocer para poder determinar si en dado caso hay un error o no por parte del Ministerio Público, sobre todo cuando pues somos defensa y creemos de que nos están haciendo bien las cosas, o de igual manera si falta algo por hacer por el Ministerio Público y estamos del lado de la coadyuvancia, es decir, por el lado de la misma víctima o ofendido, pues también poder nosotros intervenir y subsanar esas partes. Pues dentro de los primeras actividades, pues obviamente siempre comenzamos con lo que es el concepto de derecho penal, mismo que no nos podemos estar cambiando, ya están bastante establecidos, en el cual vemos que el derecho penal es la vertiente del derecho que se ocupa por luchar contra los delitos. Como sabemos, de manera general, cualquier norma, cualquier ley y el derecho se encarga primeramente de un control social y en segunda, pues de regular estas conductas de los individuos dentro de una misma sociedad. Estas normas pues van cambiando conforme va cambiando la sociedad, se ha ido evolucionando, entonces también tienen que ir evolucionando las leyes. Muchas veces no es al mismo ritmo, avanza más rápido la sociedad que las leyes, pero bueno, se está trabajando para ello y poder ir actualizando pues los delitos, ir actualizando los códigos, hacer estas reformas, hacer estas inclusiones de delitos. Un ejemplo, pues no teníamos tan marcado hace algunos años el feminicidio, simplemente era un homicidio por su tipo penal, que es privar de la vida a otro. Entonces, dadas las circunstancias, dado de que se fue incrementando esta actividad en contra de las mujeres por ser mujer, que es una razón de género, que es lo que hay que comprender muy bien en la base del tipo penal, pues bueno, se toma ya como delito como feminicidio, ya se encuentra así establecido en los códigos penales de cada entidad o en el Código Penal Federal. Entonces vemos cómo si cambia la sociedad, cambian sus conductas y a la vez van a cambiar también las normas y van a cambiar lo que son las penas, que esto también es muy importante porque ha venido evolucionando. Como tuvieron oportunidad de hacer por ahí un producto que se le solicita en base a los tipos de venganza, pues bueno, esto tiene que ver con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, qué era lo que pasaba si una persona mataba a un pariente de otra, pues bueno, el afectado tenía
la posibilidad de que el mismo grado de parentesco de la persona o del delincuente en este caso, pues de irlo a matar también, aunque no tuviera la culpa, ¿verdad? La víctima, pero pues se trataba de equiparar, que era lo que se ha buscado durante todo este lapso de la historia, pues que sea intimidatorio, que no, que al ir incrementando las penas, al ir incrementando las sanciones, de que fueran severas, pues es minimizar la comisión de estos delitos, aunque muchas veces vemos que para ciertas conductas contrarias a la norma jurídica, pues esto no se lleva a cabo. Al contrario, van incrementando la comisión de los mismos. Y bueno, aquí pues ya es una labor titánica de tanto de las autoridades como de los abogados, como la participación de nosotros como ciudadanos, como víctimas o ofendidos, que recordemos que no es lo mismo, el estar también tratando de que se lleven las cosas como se deben de llevar. Entonces, vemos que el derecho penal constituye uno de los medios de control social existentes en las sociedades actuales, con un carácter de control jurídico altamente formalizado, como todo medio de control social, también la familia, la escuela, la profesión. Este tiende a evitar determinados comportamientos sociales que se reputan indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de la imposición de distintas acciones para el caso de que dichas conductas se realicen, pero el derecho penal se caracteriza por prever las sanciones más graves, es decir, las penas y las medidas de seguridad, como forma de evitar el comportamiento que juzga especialmente peligrosos, es decir, los delitos, y son los que van a tener, pues, las penas mayores. No es lo mismo de que si se incumple un contrato, por ejemplo, en derecho civil o en derecho mercantil, que únicamente se exija el cumplimiento o el pago de esa obligación, pues aquí vemos que las penas pueden ser privativas de libertad. ¿Y qué conlleva ello? Pues simplemente que la persona que es sentenciada de forma culpable, pues pierda, pierda la libertad, pierda derechos políticos. Entonces viene otro tipo de consecuencias jurídicas. ¿Cuál es la concepción del derecho penal? Sí, es realmente complejo poderlo llamar, aunque la forma más sencilla pues es precisamente el poder regular estas normas jurídicas. Sí, y se pueden tener acepciones diferentes dependiendo cada una de las circunstancias. Como vemos, puede ser una ciencia o una disciplina científica, es la facultad, potestad o prerrogativa del individuo, es el resultado de las fuentes formales, es el ideal de justicia, sistema de normas e instituciones y el producto social o cultural. Es decir, lo podemos ver desde diferentes puntos de vista y esto en base a que nuestro derecho es interpretativo. Y en base a ello, pues bueno, vamos a ver que los tipos de interpretación de la norma jurídica tenemos tres principalmente. La auténtica, que es la explicación del propio legislador en el momento mismo de promulgar la ley o posteriormente mediante las llamadas leyes interpretativas. La judicial o jurisprudencial, que es la realizada por un juez o tribunal cuando resuelve un caso concreto, es decir, ya es un criterio orientador en la solución de casos similares, que es la función de una jurisprudencia propiamente. Y lo que es la interpretación doctrinal, que es el aporte jurídico que realizan los estudiosos del derecho. Esta puede ser un poco más amplia, más rebuscada en cuanto a la terminología o lexicología en base a la rama de la materia, puesto que se buscan las lagunas legales y de alguna manera, pues también la forma de subsanarlas. Los alcances de la interpretación, o también conocido como según el resultado, puede ser declarativa o estricta, extensiva y restrictiva, y la interpretación declarativa es la fusión entre el tenor literal y el espíritu de la ley. La interpretación extensiva permite al intérprete ampliar el alcance de las palabras utilizadas por el legislador, en contravía de la seguridad jurídica, y la interpretación restrictiva se diferencia de la anterior porque se caracteriza en limitar
el alcance de las palabras. Entonces, también tenemos métodos de interpretación según los medios utilizados por el intérprete, los cuales pueden ser gramaticales, sistemáticos, históricos, genéticos y teológicos. Aquí como dato de, por ejemplo, de un antecedente de dónde proviene el derecho penal, muchos dicen la ley de las 12 tablas, la ley del talión, algunos otros fundamentos, pero realmente donde se comenzaron a, digamos, escribir o diseñar o plantear los primeros delitos vienen de los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, que si los traducimos a lo que son las normas jurídicas actuales, pues bueno, no robarás, simplemente no cometer el delito de robo. En algunos estados todavía está el de hurto o el de asaltacaminos. El de no matarás, pues bueno, evidentemente es no cometer un homicidio. El de no desearás a la mujer de tu prójimo, pues hace alusión a lo que es el delito de adulterio, que ya está derogado en la mayoría de los códigos y únicamente se contemplaba ya como una causal de divorcio, que también ha ido cayendo en desuso por cuestiones del divorcio incausado. Entonces, pues bueno, vemos cómo van evolucionando estos delitos, desde dónde se han tomado desde el principio de los tiempos, desde que se tienen registros, e inclusive desde cuando no se tienen, siempre se ha buscado una armonía social y una forma de castigo. Vemos que el derecho penal objetivo es el conjunto de normas relativas al delito y a sus consecuencias jurídicas. La pena y las medidas de seguridad son una consecuencia legítima del delito. Por otra parte, la responsabilidad civil derivada de un delito es una figura jurídica que tiene naturaleza civil, no penal, a pesar de que por razones históricas aparece regulada en el Código Penal y por razones de economía procesal y para mejor satisfacción de los intereses de la víctima, conocen los órganos jurisdiccionales del orden penal. Entonces, dentro de esta clasificación del derecho penal objetivo, tenemos el derecho penal común, que son el que está contenido en el código y en las normas que lo complementan o desarrollan en algún punto. Por ejemplo, la ley orgánica penitenciaria y la ley por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Entonces, estas son complementarias de la misma norma penal. El derecho penal especial, pues son las normas que o bien en su totalidad son leyes penales especiales propias o bien en alguna de sus partes, leyes especiales impropias, regulan materia penal estableciendo delitos y penas. Ejemplos de las leyes especiales, pues tenemos el Código Penal Militar, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Ley de Represión del Contrabando, la Ley y procesal de la navegación aérea. Y vamos a encontrar otro tipo de ordenamientos y de normas penales que también tienen en relación con el derecho penal. Recordemos que todas las ramas de la carrera realmente se concatenan unas con otras. El derecho penal subjetivo se refiere al jus puniendi, que es decir, el derecho a crear y aplicar el derecho penal objetivo. Si es la facultad que tiene el Estado de que se haga valer las normas. Entonces, vemos que es el reconocimiento de la potestad de crear y aplicar las normas penales. Sí, es necesario en la medida que constituye el poder más duro de que el ciudadano pone en manos del Estado, dada su capacidad para incidir en bienes eminentemente personales. Ha de estar sometido a una serie de límites formales y materiales a fin de evitar los riesgos que un ejercicio inadecuado del mismo o su utilización con fines espurios pudiera generar. Los límites formales son aquellos que refieren a la forma que se ha de aplicar el derecho penal. Los límites materiales afectan al contenido y al alcance que pueda tener la intervención penal.
En otras palabras, dentro de la doctrina mexicana, este ius puniendi es el derecho penal subjetivo que se identifica y significa el derecho o facultad del Estado para castigar. El ius puniendi solo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y aplicar la pena. Es decir, no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, como lo hemos visto que hay casos actuales en que hay linchamientos. ¿Por qué? Porque se estaría combatiendo un delito con otro. Y recordemos que nuestras normas son preventivas. Veíamos al inicio cómo hay un control social dentro del derecho penal, precisamente para poder mantener esta armonía dentro de una sociedad. Tenemos muchos tratadistas que hablan al respecto de que si son muy severas las normas, si son muy severas las penas, pero pues si entramos un poquito en materia de derecho comparado y vemos en aquellos países donde está permitida la pena de muerte, es cuando tienen menor índice en ciertos delitos, no en todos los países que la tienen. Pero para ello, ¿qué es lo que se necesita? Que se haga una investigación realmente buena y realmente exhaustiva para no llegar a privar de la vida a un inocente. Y vemos que en nuestro país, pues muchas veces las personas inocentes son las que están en prisión muchísimo tiempo y sin embargo el culpable se encuentra afuera. Entonces, es una de las razones por la cual no se puede implementar en nuestro país la pena de muerte como medio de pena y ni medio de control social, además de que hay un tratado por los años 60 aproximadamente en que se declara en nuestro país que no va a aplicar y queda prohibido este tipo de actividades. Bueno, como les comentaba, es muy importante también analizar los delitos. Para ellos tenemos los sistemas totalizadores o teorías, como también se conocen, en el cual, pues bueno, el mismo nombre de cada uno de ellos nos va a indicar el número de elementos de los cuales van a contener para su análisis. El más común que se lleve a cabo dentro de una investigación, pues es el pentatómico, pero la más completa es el heptatómico y también se lleva en la práctica, en el cual, pues bueno, consta, como su nombre lo dice, de 7 elementos, los cuales es importante que identifiquemos cada uno de ellos. Aunque sea el mismo delito, siempre van a cambiar este tipo de elementos. Por ejemplo, si hubo un robo a un banco a mano armada y tenemos también un robo sin violencia a una tienda de conveniencia, por ejemplo, o a un transeúnte, estamos hablando que todos son robos, ¿sí? Pero nos va a cambiar aquí en las conductas la forma del análisis y principalmente la tipicidad, que es la conducta típica y que nos marca la misma norma penal, es decir, el código. Aunque sea el mismo delito, aunque sea robo, los códigos nos van a señalar si son agravados, si son atenuados, de qué manera, si son en espacios abiertos, si son en espacios cerrados, si se utilizó violencia, si se utilizaron armas, si el arma era de fuego, si el arma era blanca, inclusive si eran armas, digamos, de juguete. Todos estos elementos hacen que cambie la pena. Si hubieron cómplices, si no hubieron cómplices, si fue un sujeto, si fueron 2 sujetos los que participaron en el delito, el grado en el que se encuentra la víctima, si tenemos víctimas, si tenemos ofendido. Entonces, todo ello va a cambiar porque no va a ser lo mismo aunque sea el mismo delito. Entonces,
Cada caso es concreto, cada caso es especial y cada caso va a ser siempre particular. Entonces, viendo ya los elementos en base a la teoría heptatómica, que es la más completa, como elementos positivos tenemos la conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, impunibilidad, que lo más común que lo puedan encontrar ustedes inclusive en los libros, es imputabilidad, la punibilidad y la condicionalidad objetiva. ¿Qué significan estos elementos positivos? Lo comento porque es muy fácil que nos podamos confundir al decir, es que si es positivo es que está permitido y si es negativo es que ya se está infringiendo una norma. No, señores, aquí es al revés. Si tenemos un elemento positivo, significa que sí estamos ante la presencia de estos elementos en un delito definitivo. Si tenemos elementos negativos, ya son las excepciones a los elementos positivos. Por ejemplo, la conducta, pues va a ser la conducta que va a tener el sujeto activo. Para que haya un sujeto activo, pues se tiene que hacer, primero que haya cometido el ilícito, pero ¿de qué manera lo va a cometer? Si nosotros realizamos acciones todos los días, inclusive, bueno, voy a dar como ejemplo algo cotidiano. Estamos comiendo y nos ofrecemos a servir el refresco o el agua. Y resulta que derramamos un vaso en la mesa al momento de estarlo sirviendo. O sea, cometimos una falta, aunque sea familiar, ¿sí? Pero pues ya le cayó el refresco a alguien, ya cayó en la comida o ya se hizo un batidillo. Entonces, ¿qué es lo que se va a analizar aquí? ¿Se tiró el refresco a propósito o fue un accidente? Lo mismo pasa con los delitos. ¿Cuál va a ser la conducta del sujeto activo? ¿Va a ser de acción o va a ser de comisión? De omisión, perdón. Es decir, ¿se tuvo la voluntad de hacerlo o fue algo inesperado, fue un accidente? Que no porque haya sido un accidente significa que queda eximente de alguna pena, pero pues obviamente sí va a ser menor, va a ser atenuada y muchas veces no se aplican las penas dependiendo de los peritajes y de los análisis de los demás elementos. De tipicidad significa pues que encontremos ese delito en el código. Si no se encuentra en el código, simplemente no hay un delito que perseguir porque el derecho penal no permite la aplicación de la analogía, como es en el caso de otros códigos, de otras ramas del derecho. La antijuricidad, que la conducta sea antijurídica, es decir, que vaya en contra de la norma. Y al ir en contra de la norma es que se está violentando esa norma penal y por lo tanto tenemos un delito. La culpabilidad, aquí mucho ojo, muchachos. Aquí no tiene nada que ver el término si es culpable o es inocente. ¿Sí? Aquí la culpabilidad va a ser la forma de la comisión del delito. Si fue doloso o fue culposo. Son las únicas dos maneras que se puede dar la culpabilidad. La impunibilidad o imputabilidad, como les comentaba que lo pueden encontrar, pues significa la capacidad del sujeto activo de entender y comprender las consecuencias de los actos que está realizando. Es decir, que conozca que lo que hizo está mal, es un delito, que está causando un daño directo y a la misma sociedad. Sí, que por ejemplo está dañando a alguien, un cleptómano, es una persona enferma y sustrae cosas que no son de ellos, ¿no? Un robo. No hay violencia, únicamente toman las cosas. Pero si se demuestra que es cleptómano, entonces aquí entra ya el elemento negativo que sería la inimputabilidad. Es decir,
no tiene la capacidad de entender lo que está haciendo porque no lo está haciendo de una manera, no lo hace a propósito. Simplemente lo toma porque por la enfermedad siente esa necesidad de hacerlo. La punibilidad va a ser la pena, que esa conducta sea punible, que tenga una pena establecida en la norma. Obviamente esto varía en base a muchos factores. Podemos ver en algún código de cualquier entidad de la República Mexicana que si el delito de homicidio va de, un decir, de 8 a 15 años de prisión. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el homicidio se comete en riña? Se atenúa la pena. Si el homicidio fue en relación al parentesco, se agrava la pena, es decir, se aumenta. Si hubo violencia en el homicidio, si hubo saña, ¿qué agravantes podemos tener? Todo, ¿cuál es la calidad del sujeto activo inclusive? ¿Sí? Si es un abogado, se agrava la pena. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de la ley. Si es un servidor público, se agrava la pena. Entonces, tenemos que estar al pendiente de todos esos detalles. ¿Por qué? Porque todo eso se va a indicar para ver el grado de culpabilidad del sujeto activo. La condicionalidad objetiva se refiere a que en ciertos delitos se necesitan forzosamente ciertas condiciones específicas para que pueda darse ese delito. De lo contrario, o no hay delito o se tiene que buscar una reclasificación. Por ejemplo, el delito de aborto. ¿Cuál sería su condicionalidad objetiva? Cualquiera lo puede denunciar. Pero recordemos que a derecho se tiene que demostrar. Entonces, ¿cuál es una de las condiciones específicas para poder denunciar que una persona abortó? Pues que haya estado embarazada. Si la persona no estuvo nunca embarazada, no procede el delito de aborto. No existe. ¿Sí me explico? No, no se cumple con esa condicionalidad. En algunos códigos todavía está vigente el delito de estupro, que es más específico, por decirlo, porque pide para el hombre una edad específica, para la mujer una edad específica, que al rato se haya dado, pero para contraer matrimonio. Es decir, tiene una serie de requisitos que donde falte uno, entonces ya no es estupro. Ya se estaría buscando otro delito en el cual encuadre todas las características que se hayan dado, y entonces estaríamos hablando probablemente de una privación ilegal de la libertad. No es ya no sería el estupro. ¿Por qué? Porque no cumple tal vez con la edad, porque no cumple con otro requerimiento que está especificándose, inclusive dentro de ese supuesto. Y dentro de los elementos negativos, pues bueno, en la conducta tenemos la ausencia de conducta, que significa que la persona puede estar en estado de hipnosis o de sonambulismo. Sí, que definitivamente no tenga idea de lo que está cometiendo. Esto nos va a marcar qué tipos de ausencia de conducta nos va a permitir la ley para ello. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se pueda confundir con la inimputabilidad, que es decir, que la persona no tiene la capacidad de comprender y entender los alcances de lo que está realizando.
Una persona inimputable, por ejemplo, pudiese ser alguien que padece esquizofrenia paranoide. Muchas veces tienen episodios violentos y cuando ya se les pasa, no recuerdan lo que hicieron. Entonces, aquí no aplica tanto una ausencia de conducta, sino una inimputabilidad porque ya existe una enfermedad mental. Obviamente todo esto se tiene que demostrar por medio de peritajes psicológicos y sobre todo psiquiátricos y muchos exámenes médicos. Pero sí es importante diferenciarlos. La tipicidad que no se encuentra establecida en una norma jurídica que es atípica. Sí, que no, al ser atípica no se encuentra en la norma, por lo tanto no hay un delito. Una causa de justificación o licitud que permita el entender por qué se cometió dicho delito. Uno de ellos es el robo de famélico. Sí, que también nos indica la misma ley que se deben de cumplir ciertas condiciones para que se pueda tomar este delito como tal y de alguna forma que no sea sancionado. Y una de ellas es que la persona o el sujeto activo sea primo delincuente, que no se haya cometido con violencia y que únicamente haya tomado algún artículo para satisfacer su necesidad de ese momento. Sí, puede ser alguien que tal vez se quedó sin trabajo, digamos, tiene un bebé recién nacido, no tiene dinero para comprar la leche y sustrae un bote de leche. Pero ven que era una persona que no tiene antecedentes penales, que no lo hizo con violencia, que el pequeñito estaba llorando de hambre, tiene cierto grado de desnutrición. Entonces, se puede tomar como un robo de famélico. Pero si, digamos, ya esta persona lo hizo una vez y resulta que, pues, como no tiene, sigue sin trabajo, al día siguiente sustrae unos pañales, entonces ya no se considera como robo famélico, ya es robo, ya sería reincidencia y ya sería aplicable una pena. Como excusas absolutorias, pues bueno, vemos que aquí sí existe también el delito, pero digamos, no se aplica una pena. Esto pudiese aplicarse en los casos de legítima defensa, pero obviamente hay que analizar todas las circunstancias. Aquí en este esquema vemos la clasificación de la conducta, que puede ser por acción o por omisión. La acción, pues, va a ser cuando se tiene la intención de cometer el acto. La omisión es lo que se aplica a lo que conocemos como delitos imprudenciales y de ello se deriva la omisión simple y la omisión por comisión. Obviamente todo esto se tiene que analizar para poder determinar si aplica una sanción o no para el sujeto activo. En cuanto a la clasificación por el daño, que aquí entramos a clasificaciones por el tipo, pues vemos que por el daño es una afectación directa o indirecta del bien jurídicamente tutelado establecido en la norma, en donde el daño se subdivide en lesión, que es donde la conducta del sujeto activo lesione de manera directa el bien jurídicamente tutelado, sin importar la forma de comisión, y el peligro en donde el bien jurídicamente tutelado es puesto en riesgo sin que efectivamente haya sido violentado. La norma sanciona dicha conducta en función del riesgo en que se pone en peligro dicho bien. Una lesión puede ser homicidio, robo o violación como ejemplos. Y de peligro, pues bueno, este se subdivide en peligro efectivo cuando el bien jurídicamente tutelado es puesto en riesgo grave e inminente, y el presunto cuando este bien jurídico tutelado por la norma penal ha sido
puesto en un peligro no tan inminente como el anterior. Es decir, que no haya algo tan grave que lamentar como siempre va a ser la pérdida de la vida de una persona. Por el resultado siempre va a ser la consecuencia jurídica de la conducta atípica desplegada por el sujeto activo. Tenemos el formal, que este no requiere que se presente un resultado, pues será suficiente que se realice la conducta especificada en la norma como antisocial para que el delito nazca. Ejemplo, la aportación de arma de fuego. Si no contamos con el permiso, pues obviamente tenemos ahí un delito, pero no se está poniendo en peligro a nadie porque únicamente es la aportación, más no se está accionando el arma de fuego. Ya un resultado material es en donde sí se presente este resultado teniendo como requisito necesario la existencia de una alteración en el mundo consecuencia de la conducta desplegada, por ejemplo, por el agente. Entonces vemos que si la persona trae la aportación del arma de fuego, pero sí la utiliza para, ya sea para matar, para robar o para lesionar a alguien, pues obviamente se van agravando y aumentando los delitos. Y esto ya es un resultado material, que es lo que también conocemos como nexo causal, es decir, la consecuencia entre la conducta y el resultado. La intencionalidad, pues bueno, aquí ya vemos que es la voluntad de la gente donde interviene o no la voluntad del activo en la comisión del delito. Y por otra parte, esta voluntad del activo corresponde con los resultados materiales obtenidos, aunque sean diferentes a los deseados. Es decir, aquí entran los dolosos o intencionales, donde la voluntad del sujeto activo interviene para llevar a cabo la conducta antisocial. Existe la intención de cometer el delito. Los culposos o no intencionales, conocidos también como delitos imprudenciales, aquellos en los que la voluntad de la gente no se encuentra presente, pero la conducta efectivamente se presenta, normalmente cometidos por imprudencia, falta de precaución o impericia, y solamente punibles en los casos específicamente establecidos en la ley. Los preterintencionales o ultraintencionales es cuando el sujeto activo desea un resultado material típico de menor intensidad o gravedad que el que se produce, de manera que éste ocurre por imprudencia en el actuar. Ejemplo, el caso de alguien que desea lesionar a otra persona suministrándole algún brebaje, pero equivoca la dosis y le provoca la muerte. Obviamente, todo esto se tiene que analizar y se tiene sobre todo que comprobar. La clasificación en cuanto a su estructura, pues vemos que es la consideración del tipo penal que hace el código en función de la afectación del bien jurídicamente tutelado. El simple ocasiona una lesión al bien jurídico tutelado, sin más ni más. Por ejemplo, la vida. Y el complejo, que es cuando consta más de una afectación y genera, por lo tanto, otro delito distinto y de mayor gravedad. Un ejemplo de ello es cuando el homicidio simple lo comete un pariente, un hermano, por ejemplo, a sabiendas de la relación de parentesco, donde la penalidad se verá agravada. Y aquí pues ya entraría el homicidio en relación al parentesco. Por el número de sujetos, esto es en la participación del delito de la conducta antisocial, pues bueno, va a ser unisubjetivo cuando únicamente intervenga una persona. Plurisubjetivo cuando se requiere forzosamente la participación de dos o más sujetos activos, como por ejemplo la delincuencia organizada. Por el número de actos, es decir, cuántos actos se necesitaron para que se llevara a cabo el delito, pues bueno, vemos que es el unisubsistente, que requiere de un solo acto como el homicidio. Y el plurisubsistente requiere de dos o más actos por parte del activo para su configuración, de tal suerte que cada uno de los actos de manera independiente o no configuran delito o configuran otro diferente. Por ejemplo, aquellos casos en los que la ley establezca en el tipo penal el requisito reiteradamente, continuamente o algún sinónimo. Por ello debemos de estar atentos a lo que nos indica siempre los artículos de cada uno de los delitos que estamos analizando dentro de nuestro código y poder realizar una interpretación correcta.
Por su duración, esto se refiere al tiempo que transcurre desde la realización de la conducta antisocial por parte del activo hasta que el delito quede consumado. Entonces, dentro de esta clasificación, pues están los instantáneos, como el homicidio, los instantáneos, pero con efectos permanentes. Un ejemplo, el delito de lesiones, los continuados, cuando se van afectando el mismo bien, pero en repetidas ocasiones, o el permanente, que es donde el activo inicia la realización de la conducta y ésta se prolonga en el tiempo a voluntad del sujeto activo. En cuanto a la procedencia, pues bueno, aquí vemos lo que es en base a cómo son perseguidos estos delitos. Si son delitos que se persiguen de oficio, ellos requieren que exista una denuncia del hecho por parte de cualquier persona que tenga conocimiento del mismo para que de inmediato se dé inicio a la investigación y proceda en contra de él o los responsables. En este, no solamente el ofendido o su representante podrán denunciar los hechos, puede ser cualquier persona que se haya percatado del mismo. Y por querella, que es cuando necesariamente el sujeto pasivo o su legítimo representante sean quienes acudan ante la autoridad a denunciar el hecho. En los casos de la querella, pues bueno, vemos que el sujeto pasivo o un representante. Aquí también entra lo que viene siendo el ofendido. ¿Cuál es la diferencia? La víctima va a ser sobre quien recae directamente el delito. Y el ofendido va a ser algún familiar, alguna persona que le afecte lo que le haya sucedido al sujeto pasivo o a la víctima. ¿Por qué lo comento de esta forma? Porque si vemos un delito de homicidio, pues obviamente el sujeto pasivo o la víctima no va a poder querellarse ante la autoridad competente, sino quien va a tener que estar al pendiente de toda la investigación va a ser el ofendido, que pueden ser hijos, padres, cónyuges, inclusive una amistad, es decir, aquella persona que le haya afectado la muerte de esta persona. Entonces, ahí está la diferencia entre víctima y ofendido. En cuanto a la clasificación por la materia, pues bueno, vemos que tenemos el fuero común que se encuentran contemplados en los diferentes ordenamientos penales estatales y que por lo tanto no se encuentran reservados a la federación. El fuero federal, que son los delitos emanados del Congreso de la Unión que verse sobre los temas que de acuerdo a la Constitución se reserven a la Federación. Sin embargo, vemos que el Código Federal contiene todos los delitos de todos los códigos penales de cada entidad federativa. Aquí es importante poder diferenciar cuándo se debe de aplicar un delito del fuero común y ocupar el código de cada entidad o de la entidad que corresponde a un delito del fuero federal para poder utilizar el Código Federal. Si nosotros llegamos por un delito del fuero común y lo fundamentamos con el Código Federal, simplemente el Ministerio Público se va a declarar su incompetencia. Entonces, tenemos que aprender a lo que viene siendo diferenciar este tipo de cosas. El código, tenemos el fuero militar o la materia militar, considerados dentro del Código de Justicia Militar y solo aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Armada y Fuerza Aérea. Y en los casos en que únicamente afecte a las Fuerzas Armadas y a sus integrantes. Por la materia política, que afecta directamente al Estado en su organización y a sus representantes, y lo que es el derecho internacional, que afectan bienes jurídicos relacionados al derecho internacional reconocidos por México mediante los acuerdos y tratados internacionales de los que es parte. Ejemplo de ello, pues la piratería, la violación de inmunidad, la violación de neutralidad. Por su metodología, pues vemos que tenemos los básicos o fundamentales que sirven como base y derivan otros con el mismo bien jurídico tutelado o requieren del mínimo de elementos para su configuración, por lo que sirven como eje rector de cada grupo de delitos. Ejemplo, homicidio y robo.
Los especiales derivan de los básicos o fundamentales, ya que tutelan el mismo bien jurídico, pero se diferencian del básico por requerir un mayor número de elementos para su conformación y se agravan o atenúan dependiendo del caso. Ejemplo, el homicidio cometido por un ascendiente o descendiente se configura el homicidio en razón de parentesco, el cual lo agrava. Por otro lado, tenemos el homicidio en riña, que pudiera atenuar el tipo básico. Y el complementado, que se forman de un tipo básico o fundamental, adicionándose alguna otra conducta que lo agrava o atenúa. Tienen vida propia a diferencia de los especiales, en los cuales no es así, pues dependen del básico. Ejemplo, el delito de robo, tenemos el caso del robo en casa habitación, que tiene una pena agravada a la del robo simple. Por su composición, esto se refiere a la descripción legal que el legislador hace de sus elementos objetivos, subjetivos o normativos. Es decir, normal solamente contienen elementos objetivos de la conducta del activo. Anormal, la referencia que se realiza en el cuerpo normativo incluye además los elementos objetivos, los elementos subjetivos y normativos. Como ejemplo, pues volvemos al caso del delito de homicidio en relación de parentesco o el de abandono de persona, que ya se requieren mayor número de elementos. Por su autonomía, pues bueno, tenemos los autónomos cuando son capaces de nacer a la vida jurídica por sí mismos sin la necesidad de acudir a circunstancias personales del sujeto ni de algún otro índole. Los dependientes o subordinados que necesariamente para su existencia requieren de algún delito autónomo. Por su formulación, su base radica en la descripción del cuerpo, la descripción del tipo en el cuerpo normativo dentro de la legislación. Los causísticos se plantean diversas hipótesis o posibilidades para su integración. Se subdividen en alternativos cuando baste para que se configuren la presentación de una de las alternativas de las que marca la norma penal. O acumulativos que requieren que necesariamente la presentación de todas las hipótesis establecidas en la descripción de la norma, como el estupro. Cuando por su formulación son amplios, es cuando la descripción que marca la norma no establezca un medio específico para su comisión, de tal suerte que puede ser cualquiera. Por ejemplo, en el delito de lesiones se establece que comete el delito de lesiones quien menoscaba la salud de otro, pero no especifica ni la forma de comisión ni el tipo de menoscabo a la salud, por lo que puede ser de cualquier manera. En cuanto a la descripción de sus elementos, pues tenemos el descriptivo, que es cuando la legislación se realiza una descripción detallada de los elementos que debe contener el delito. El normativo, cuando se hace referencia a lo antijurídico, que normalmente irá vinculado a la conducta y los medios de ejecución. Ejemplos con frases como sin derecho, indebidamente, sin justificación, entre otras, que implica lo contrario a derecho, como sin derecho y sin justificación. El subjetivo, cuando se refiere a la intención del sujeto activo o al conocimiento de determinadas circunstancias. Ejemplo, el homicidio en razón de parentesco implica que el activo conoce la relación que lo une con el pasivo. Este espacio, pues bueno, era para que ustedes pudieran externar las dudas tanto de los temas como de las preguntas. Lamentablemente no hubo participación en tiempo real, pero cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar por medio de un mensaje en la plataforma. Pues terminamos y cerramos esta clase con una frase de Aristóteles que nos dice: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Muchísimas gracias a todos y suerte con sus materias. Recuerden que ya estamos prácticamente por iniciar la última semana para la entrega de los productos, así que es necesario que los puedan enviar con tiempo por si requieren hacer alguna corrección. Hasta pronto.